bienvenidas a un nuevo vídeo. Como veis en el título, hoy os traigo el repaso de mis objetivos financieros que me marqué a principios de 2023 y los objetivos que me voy a proponer de cara a este 2024. Antes de nada, feliz Navidad para quien lo celebre, felices fiestas, y si no celebráis en casa, en vuestro país o donde estéis la Navidad, pues feliz fin de semana, ya está, ¿no? Como siempre, quiero dar las gracias a todas esas personas que me seguís desde los inicios de este canal y a todas aquellas que os habéis ido sumando poquito a poco a lo largo de este tiempo. Mil gracias, de verdad, de corazón. Esto empezó simplemente para compartir mi experiencia y mi nueva forma de ahorrar con el sistema de sobres, pero si le ayuda a alguien, si le sirve de inspiración a alguien para empezar a ahorrar, para buscar métodos de ahorro o lo que sea, pues mejor que mejor. Y si consideras que este contenido le puede servir a más gente que tengas a tu alrededor, te agradecería de todo corazón que lo compartieras, que le dieses like a este vídeo y a todos los que veas, que dejes tu comentario si es que lo crees oportuno, siempre con cariño, gracias, que te suscribas para así poder ayudarme poquito a poco para ir posicionando el canal en esta plataforma y ayudarme con el algoritmo. Ya tú sabes, el tema de redes sociales. Por otro lado, también os quería comentar que tengo página de Buy Me a Coffee, así que si quieres y puedes hacer una pequeña donación e invitarme a algún café de manera virtual, te lo agradecería, de verdad. Además, también estoy haciendo plantillas digitales para las personas que quieran hacerse miembro en esa página y así poder apoyarme también en el material que voy creando. Os dejaré el enlace en la cajita de información por si le queréis echar un vistacillo, y de verdad, gracias para todas aquellas personas que me vais apoyando cada día. También deciros que tengo un segundo canal donde hago vídeos comentando películas que haya visto últimamente y mientras comento me voy maquillando. Si os gusta esa clase de contenidos, que sepáis que podéis echarle un ojo y ver los despropósitos que me hago en la cara. No tienen desperdicio. Y ahora sí, después de esta cuña publicitaria, porque chicas, si yo no me hago publicidad, nadie lo va a hacer, empiezo. Como os he dicho antes, voy a empezar este vídeo haciendo un repaso de los objetivos del 2023, de los objetivos que me marqué a nivel económico en el 2023. Y es que cuando yo empecé este canal y empecé este proceso de ahorro, de sistema de sobres y demás, no me planteaba objetivos para ahorrar, cosa que hacía que simplemente guardase el dinero pero no supiese dónde invertirlo o para qué utilizarlo. Entonces este 2023 me planteé ciertos objetivos que ahora vamos a repasar si los he cumplido o no los he cumplido o qué ha pasado con todo esto. Y lo que también recomiendo, cosa que yo no hice y me parece un fallo bastante grande, es repasar cada 3 meses, cada 6 meses, los objetivos planteados en ese inicio de año, ver cómo está tu situación en ese momento de hacer el repaso y cambiar esos objetivos o plantearte nuevos incluso. Entonces yo me hice esos objetivos, no los revisé y se quedaron ahí olvidados en mi tableta porque los tengo aquí digitalmente, pues ahí se quedaron guardados y sin mirar, cosa que ha hecho que no cumpla, seguramente porque ni los he visto, no cumpla la mayoría de ellos. Así que si te estás planteando crearte objetivos de ahorro, te recomiendo encarecidamente que los vayas repasando de vez en cuando, ya que de un día para otro tu vida puede cambiar y tu situación no sea la misma que al principio de año. Eso está clarísimo. Así que no cometas el mismo error que yo cometí. También me gustaría muchísimo que dejaseis en comentarios si os planteáis objetivos de ahorro para este 2024 o objetivos de cualquier otra clase, de salud, de lo que queráis en vuestra vida, de hábitos diarios, lo que sea. A mí esta clase de cosas me encanta verlas, conocerlas y a lo mejor incluso pues me servís de inspiración para alguno de los hábitos que me gustaría implementar. Y también me gustaría saber
Si ya os planteáis esa clase de objetivos, ¿desde cuándo hace que os lo planteáis? ¿Qué creéis que es importante para poder llevarlos a cabo? Y cualquier cosita, cualquier consejo, cualquier sugerencia, sobre todo siempre con cariño, es escuchadísima, ya lo sabéis. Ahora sí, voy a empezar con ese repaso, voy a cambiar la orientación de la cámara. Posiblemente escuchéis también diferencia de audio y es que utilizaré otro micro. El chatarrero, en serio. Sin más lío, empiezo. Ya tengo preparado lo que es la página donde me hice la lluvia de ideas para los objetivos del 2023. Disculpadme que esté en inglés, pero muchas cosas las escribo en inglés, ya sea porque a lo mejor es más corta la palabra o porque, bueno, me gusta practicar inglés, además que ahora ya lo estoy otra vez estudiando y bueno, no sé, son chorraditas. Si a alguien le molesta, ya mis disculpas, pero bueno, no sé, a mí me gusta hacerlo así, cada uno pues lo hace como quiera hacerlo. Voy a empezar, como he dicho, por los objetivos que me planteé y que jamás volví a revisar. Entonces, como primer objetivo del 2023, lo suyo era hacer un año de no comprar y obviamente pues fracasé totalmente en el intento, o sea, para nada lo he cumplido. Me he comprado un montón de jerseys y chorraditas de ropa que realmente no necesitaba, sobre todo estos últimos meses del año. Cuando me fui a Nueva York me compré un par de sudaderas, aún teniendo pues 3 o 4 sudaderas todavía en casa, pero bueno, es igual. Pues chica, me lo compré con la excusa de tengo dinero, trabajo y todo estupendo, pues yo voy y me lo compro. En cuanto a decoración, tampoco lo he cumplido. He comprado bastantes cositas para decorar la casa, ya sea decoración de otoño y también de invierno, así que para nada, fuera. Maquillaje, esto en cierta medida sí que lo he ido cumpliendo. En el momento en que se me acababa el maquillaje, alguna base de maquillaje, alguna CC Cream sobre todo, pues hasta que no se me acababa no compraba. No me he comprado nada de maquillaje, no, mentira, o sea, miento como una bellaca. Sí que me he comprado maquillaje, me compré una paleta de sombras nueva en Shein, por lo cual nada, tampoco no he cumplido porque, pues bueno... Pues eso, que sí que me compra maquillaje sin necesidad. En cuanto a la limpia de ropa o de cosas que tenía por casa, sí, esto sí que lo voy haciendo de vez en cuando. Igual me da la vena, sobre todo cuando hago cambio de armario, cuando cambio la ropa de invierno a verano y de verano otra vez a invierno. Suelo revisar lo que tengo, suelo ver si hay algo que no me he puesto durante los últimos meses y entonces lo quito, lo regalo o lo pongo en mi página de Vinted. Así que de estos objetivos el único que he cumplido es este de aquí, así que muy bien, Sara, muy correcto todo. En fin, pues lo dicho, esto es lo que pasa cuando tú te plantas unos objetivos y no los revisas en todo el año, básicamente. En 11 meses no he revisado nada de esto, una lástima. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, por este que es más pequeño, ¿vale? Inversión, como todos sabéis, yo procrastinando el tema de la inversión, pues ha pasado el 2023 y no he invertido una puta mierda. Me da miedo, o sea, es por miedo, por el que voy a perder el dinero o lo que sea. Y pues eso, que al final ha pasado todo el año y yo no he invertido nada de nada. Entonces, los retos. A principios del 2023 también me propuse hacer como 4 o 5 retos que en febrero directamente cancelé. ¿Por qué? Porque me llevaba como 2 o 3 días tener que ir a diferentes sitios para que me diesen cambio o para que me diesen, pues eso, monedas o billetes pequeños que a mí en mi banco no me dan y me hacía perder demasiado tiempo. Así que es algo que no acabé cumpliendo. Y tampoco, como no lo cumplí, pues no llegué a poder ahorrar para el ordenador que me quería comprar y que al final me he acabado comprando a plazos. O sea que los retos también un desastre. Además que parte de los retos quería que fuesen a mi vida campera, que como veis pues tampoco he cumplido. Creo que según lo que miré
al hacer el relleno de sobres de este mes de diciembre tengo 400 o 450 euros y bueno, me había propuesto 4.000, ¿eh? Venga, campeona, claro que sí, ella con todas las posibilidades ante su cara, pero ninguna ha cubierto. Así que bueno, en cuanto a los fondos y los objetivos que me planteé para mis fondos de ahorro, en cuanto a la vida campera, pues ya vemos que no, nada de nada. En cuanto al fondo de regalos, me equivoqué, o sea, como no lo repasé, pensaba que eran 200 euros en regalos y 300 en navidades, lo intercambié el importe y en cuanto a regalos, creo que llegué hasta 300 en algún punto del año, pero bueno, siempre han estado cubiertos estos dos sobres, por lo cual no era lo que me había planteado al principio, pero como no lo recordaba, pues esto es lo que pasa, que te inventas las cosas. Pero estos dos se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, a lo largo del año y yo creo que para mí están cubiertos, están logrados, ¿eh? Venga, ya llevamos 2, ¿no? Objetivos, bien, de 24 que me había puesto aquí. En cuanto a las escapadas, en un principio sí que guardé dinero, pero creo que fue después no sé si fue después del viaje a Zaragoza, que ya dejé de ahorrar y el viaje a Zaragoza fue en enero, no sé cuándo, me parece que ya, o sea, a mediados de año ya no dejé de ahorrar para el tema de las escapadas y el tener siempre unos 200 euros disponibles en ese fondo. Hoy por hoy está vacío. En cuanto a viajar, sí que lo he ido cubriendo y 1.000 euros bueno, en principio esto eran 1.000 euros al año y los he cubierto en creces, sobre todo en el viaje que hice a Nueva York. Tuve que meter bastante pasta porque era un dineral, claro está, ir a Nueva York. Solo el billete ya me costó 600 euros, así pues normal. También he de decir que no pensaba ir a Nueva York a principios de año. Esta posibilidad de viajar a Nueva York surgió hacia pues por abril o así. Entonces, como no me había revisado los objetivos, volvemos a lo mismo, lo siento si me repito, pero es que es así, pues como no había revisado los objetivos, obviamente no los cumplí porque habían cambiado estos objetivos para el fondo de viajar. En cuanto a mudanza, sí que está más que cubierto los 6 meses de alquiler. Mi intención sería de alquiler o si es que gracias al Señor yo me pudiese comprar alguna casa o, bueno, no sé si sería gracias al Señor poder hipotecarte, no sé hasta qué punto se le tiene que dar las gracias por eso, pero bueno, el pagar una cuota de unos 500, 700 euros como mucho en algún alquiler o en alguna hipoteca, lo sé, esto es algo así como muy mágico, muy, muy loco pensar en ello hoy por hoy, pero bueno, podría pasar, no lo sé. Y tengo más que cubierto ese importe. Y en emergencias me había propuesto ahorrar 6.000 euros y tampoco he llegado. Hoy por hoy tengo 4.500 euros en mi fondo de emergencias, ya que debido a, bueno, unas cosas que pasaron con mi gatito que ya no está entre nosotros, tuve que tirar bastante de lo que ingresaba mes a mes y en este fondo pues estuve varios meses sin poder poner dinero o sin querer poner dinero para eso, para poder pagar lo necesario para mi gato. Mira, como a grosso modo, ¿qué podemos decir? Que pues no he cumplido ni el 20% de los objetivos que me había planteado este 2023, pero soy consciente que no los he cumplido porque no he hecho una revisión de estos objetivos. Me voy a repetir eternamente, pero es que obviamente he sido consciente que es crucial hacer este repaso de objetivos. Yo en mi vida día a día me he planteado diferentes objetivos mes a mes en distintos ámbitos de mi vida, pero a nivel económico estoy empezando recién a plantear estas cosas. Entonces, pues nada, simplemente una aprende de sus errores y para adelante, ya está, no pasa nada. Dicho esto, vamos a pasar a otra hojita y voy a hacer un mapa mental como este, que no sé, yo lo veo chulo. Voy a hacer un mapa mental de los objetivos para el 2024. Y ya os digo que voy a escribir y luego os lo cuento, porque yo escribir y explicar a la vez, no sé, bastante que de momento me maquillo y puedo contar cosas en mi segundo canal.
canal, porque lo que es escribir ya te digo yo que no. Vamos a ponerlo así un poquito y voy a inclinar un poco más la hoja y voy a poner objetivos para que no pase nada del 2020. Y ya también disculpadme mi escritura, pero bueno, vamos a ver, está centrado más o menos, ¿no? Bueno, más o menos un punto. En cuanto a gastos en general, me gustaría este año, quiero plantearme o me voy a plantear o me planteo en presente, este 2024 me planteo hacer un low buy year, un año de gastar poquito, de bajarle unos graditos al gasto. Quiero hacer un vídeo específico sobre esto y también además hacer una serie de vídeos en el que vaya repasando cómo va este año de comprar menos y comprar poquito. Vamos a dejarlo así, vamos a llamarle el bajarle al gasto. Los objetivos dentro de este objetivo más mayor, pues sería, como me planteé en el año pasado, es no comprar ropa a no ser que se me haya roto lo que tengo, pero ya digo que tengo, por ejemplo, 3 o 4 camisetas, 3 o 4 pantalones, ya se me tienen que romper los 4 para que necesite realmente comprarme algo nuevo. Pero bueno, pues nada de ropa inicialmente, nada de cosas electrónicas, en plan no tecnología, nada de tecnología. Este año me he comprado un MacBook, me he comprado una cámara nueva, me he comprado una impresora. Me parece que ya estoy más que cubierta en cuanto a cositas tecnológicas. También quiero no comprar nada de papelería, o sea, vale ya el capricho. O sea, me gusta la papelería, pero tengo más que suficiente para todo un año y para unas cuantas vidas también. Y no comprar libros, que esto en realidad últimamente sí que lo estaba cumpliendo, ya que utilizo mi Kindle Unlimited para leerme un montón de libros, pero bueno, a veces siempre queda la de esto de ay, este libro nuevo tal, no voy a comprar. Y los otros objetivos en los que voy a profundizar son en mis diferentes categorías de sobres y vamos a ponerlo en pues fondos, en mis fondos. Ole tú la flecha, qué bonita. Espérate un segundo, voy a puedo hacer un poco más, ¿no? Menos. Lo que quiero es, por ejemplo, en el fondo de mudanzas, voy a poner aquí mudanza, lo que me gustaría es sobre todo rellenar las nuevas categorías que he hecho, que serían electrodomésticos, decoración y también ampliar el sobre de muebles, ya que pues ahora mismo tengo como 600 euros en muebles y pues con 600 euros obviamente si me fuese hoy por hoy a algún sitio intentaría coger lo que tengo aquí en casa de mis padres, porque yo tengo muebles aquí en casa de mis padres, o coger de segunda mano, pedir prestado a alguien, porque siempre, o yo que sé, en Wallapop, en cualquier página de estas de segunda mano, yo creo que pues siempre puedes encontrar chollos y cosas que te puedan sacar del apuro y del paso inicialmente. También sí que es verdad que si me voy de alquiler me gustaría encontrar un piso amueblado, pero es que de verdad que por donde estoy mirando es prácticamente imposible ver pisos económicos, o sea, que te salgan a cuenta para una única persona y que estén amueblados. Está muy chungo, al menos por donde yo vivo y por donde yo estoy buscando, claro. En cuanto a electrodomésticos sería lo mismo, la intención es que ir a un piso o estar en un sitio donde ya haya electrodomésticos, pero si no, pues cogerlo de segunda mano o lo que fuese. Y decoración, pues bueno, pues me gustaría invertir un poquito en poner el sitio donde vaya a estar más a mi gusto o más al estilo que pueda tener en ese momento. La idea sería llegar a los 1.000 euros, no creo que fuese mucho, pero bueno, 1.000 euros. Aquí pues igual también otros 1.000 euros, no, estos son 100 señora, 1.000 euros. Y en decoración pues tampoco tengo un objetivo muy amplio, pero pues 300 euros yo creo que más que suficiente para decorar una casita así, bien cookie, añadiendo lo que ya tengo. Otro fondo que también me gustaría mantener es el tema de los regalos. Tener de antemano ya un importe siempre disponible para regalitos durante todo el año. Y esta vez lo voy a poner en vez de que había puesto 200, no 300, sí, había puesto 300, pues
no sé si ponerle más. Me parece que voy a poner 400 porque sé que me ha sobrado, pero igual podría estirarme un poquito más con el tema de los regalos, claro. Otro fondo sería Navidades, como este año. Y aquí sí que pondré 200 euros porque esto sí que está más que cubierto. Y en principio pues este año no voy a comprar decoración ni nada. Ya me he comprado las cositas que me interesaban. Con 200 euros para regalos de familiares, amigos invisibles y cositas así, suficiente. Para el fondo de viajes me gustaría poner entre 700 y 1000 euros en el fondo para cada uno de los viajes que quiera hacer este 2024. Me parece que van a ser menos derrochadores que este 2023, así que yo creo que con 700, 1000 euros voy sobrada. Y sí que me gustaría retomar realmente las escapadas de fin de semana, pues algún día que tenga pues 3-4 días de fiesta, ¡pum!, cogerlo. Y aquí sí que pondría entre 300 y 500 euros. Sí que no sería cada mes, pero a lo mejor, pues aparte de los 2 viajes que me gusta hacerme, ya sea en primavera y otoño cada año, pues entre medias hacer a lo mejor 1 o 2 escapaditas más. Tengo que aclarar que normalmente estos viajes los suelo hacer sola y viajar solo es más caro que viajar acompañado. Es una puta mierda, pero una habitación te cuesta más cara para ti sola, aunque sea un dormitorio minúsculo, que una habitación doble. Pero bueno, esto me parece una vergüenza, pero bueno, es lo que tiene. Aquí esta sociedad está montada para que vayamos de par en par o en packs de familias, y cuando uno intenta hacer las cosas por su cuenta y viajar solo, pues le cuesta más que al resto del mundo. Otro fondo que empecé este 2023, aquí ahora a finales, al retomar los estudios de inglés, que tampoco os penséis que yo aquí me voy a sacar una carrera, de momento no. El fondo de aprendizaje me gustaría llegar a 600 o 700 euros este año, ya que si sigo estudiando en la Escuela Oficial de Idiomas, donde estoy ahora, ya van a ser, al menos la matrícula son 330 euros este año, a lo mejor este 2024 serán 350 o así, ponle 400 euros, tener también otro importe, un importe mayor, sobre todo después del verano, por si me animo y me apunto a la universidad. Me gustaría empezar a estudiar criminología, porque es una carrera que siempre me ha llamado la atención, pero yo acabé estudiando otra cosa, y la verdad que me gustaría quitarme la espinita, al menos probar y ver qué tal es esa carrera. Los dos últimos fondos que son como los más importantes, por un lado estaría el fondo de emergencias. En este sí que me gustaría llegar a los 6.000 euros. Me queda poco realmente, pues son 4.500, pues me queda realmente 1.500 euros. Con 150 euros que ponga cada mes, en 10 meses ya lo tengo cubierto. Y es que me gustaría, por si pasa cualquier cosa, tener 1.000 euros, por si me quedo sin trabajo, tener 1.000 euros disponibles por lo menos cada mes. Además de, si me quedase sin trabajo y me hubiese independizado, tener el importe de mudanza disponible también, que son esos 10.000 euros que tengo de momento. O sea, poder pagar el alquiler y lo que corresponda el piso, y además tener dinero para sobrevivir 6 meses. Y con esto y el de mudanzas tendría incluso para un año de, pues, si me apetece tomarme un año sabático, mira lo que te digo, pues también lo podría hacer. Si me obligan, claro, si me echan del trabajo, porque la intención es que no me echen, claro. A mí me gusta mi trabajo, pero nunca se sabe, estoy de interina y en cualquier momento hacen venga, hasta luego Mari Carmen, y para allá que te vas. Y por último, importantísimo, a ver si tengo ya los santos cuyons de invertir el dinero en algún tipo de fondo indexado, algo que me dé rentabilidad económica a pues 20-30 años, que es lo que espero llegar a jubilarme, si se puede en este país, o si no pues me emigro, pero ya tengo un dinero ahí ahorrado y que me dé rentabilidad. Y aquí sí que en inversión me gustaría, claro, esto es a muy largo plazo, pero me gustaría poner, ahora sí el chatarrero, venga, agur, me gustaría poner todo depende de
claro, sería entre un 10% o un 20% de lo que cobre cada mes. Estaría a lo mejor en, si cobro 1.500, pues 150, 200 o incluso 200, 300 euros, no lo sé, depende, entre los 150, bueno, depende, pues eso, entre el 10 y el, no voy a poner un importe, simplemente el 10 y 20% de lo que cobre cada mes, ponerlo en inversión. Inicialmente estos serían mis objetivos, vamos a darle un poco de color, ¿no? Este color no me gusta. A grandes rasgos, un año de bajarle al gasto, un año de invertir dinero a largo plazo, un año de, pues bueno, redondear y tener claros los objetivos de ahorro en cada uno de mis fondos, sobre todo repasar estos objetivos, tener siempre presente cada vez que me planteo los rellenos de los sobres, tener siempre presente el objetivo en cada uno de ellos. Igual me pongo pues notas, papeles o lo que haga falta. A grandes rasgos, estos serían mis objetivos de ahorro para el 2024. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como os he dicho al principio, dejadme... Espérate que me noto... ¿Tengo un pego? Creo que no. Retomo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, mucho cariño y muchos comentarios. Como os he dicho al principio, dejadme en comentarios qué vais a hacer vosotros este 2024. ¿Os vais a plantear objetivos a nivel financiero o no creéis que sea importante? Dejádmelo por abajo. No creo que me haya planteado muchos objetivos, pero creo que son objetivos factibles y bueno, como habéis visto, se dividen en 3 grandes familias: el de bajarle al gasto, el de los fondos, ya sea redondearlos, ya sea añadir un poquito, ya sea tener objetivos en cada fondo que voy a utilizar a medio o largo plazo, y a ver si tengo narices de ponerme a invertir ya en cositas de estas que, pues eso, chica, que es que me da miedo, no sé. Hoy por hoy, que me comentó una de vosotras, hoy por hoy sí que tengo mi dinero en una cuenta de ahorro que me da rentabilidad, pero no es la misma rentabilidad que si lo metieses en este tipo de inversiones. Además que esa cuenta de ahorro es para que, si la necesito en cualquier momento, estar disponible, pero ese dinero lo quiero guardar de extra, de añadido, no de lo que necesite si me pasa cualquier cosa. Creo que me he explicado bien, creo que he planteado los objetivos de forma clara. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier sugerencia o consulta, como siempre, dejádmelo en comentarios y yo pues estaré encantada de leeros y de responderos si es que hay alguna duda. Por mi parte ya estoy, os deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida y nos vemos en la próxima. ¡Mua! ¡Hasta luego!